Realicemos la operación indicada y simplifiquemos. Observe cómo tenemos el producto de dos binomios. Para multiplicar dos binomios, necesita encontrar el producto de cada término en el primer binomio, con cada término en el segundo binomio. Muchos libros de texto usan el acrónimo FOIL para explicar cómo multiplicar dos binomios, pero creo que es mejor extender la idea de distribución, en lugar de usar este acrónimo. Por ejemplo, para multiplicar dos binomios, necesitamos distribuir ambos términos en el primer binomio en el segundo binomio. Entonces, para encontrar este producto, primero distribuimos 3x negativos en el segundo binomio. Entonces tenemos 2 productos. Luego distribuimos los 5 negativos. Entonces tenemos otros 2 productos, que nos dan un total de 4 productos. Al multiplicar dos binomios, siempre tenemos 4 productos. El primer ejemplo, escriba cada producto y luego simplificaremos. Entonces, primero tenemos negativo 3x veces 7x. Más negativo 3 veces x2. Además, ahora distribuimos 5 negativos, por lo que tenemos negativo 5 veces 7x. Y luego finalmente tenemos más negativo 5 veces 2. Y antes de encontrar estos productos, repasemos rápidamente la idea de FOIL. La f representa el producto de los primeros términos en los binomios, que sería negativo 3 veces x 7 veces, que tenemos aquí. La o representa el producto de los términos externos en los binomios, que serían negativos 3 veces por 2, que está aquí. El i representa el producto de los términos internos en los binomios, que es negativo 5 veces 7x, que está aquí. Y finalmente, la L representa el producto de los últimos términos en los binomios, que es negativo 5 veces 2, que está aquí. Pero este acrónimo de florete solo funciona cuando se multiplican dos binomios. Al multiplicar otros polinomios no funciona, pero la idea de distribución todavía funciona. Ahora vayamos y encontremos cada producto. Entonces tenemos negativo 3 veces x 7 veces. Eso sería negativo 21x al cuadrado. Recuerde, x a las primeras veces x a la primera es igual a x a la segunda. Entonces tenemos más negativo 3 veces x2. Eso sería negativo 6x. Sin embargo, en lugar de escribir más 6x negativo, escribamos menos 6x. Y ahora tenemos más negativo 5 veces 7x, que es negativo 35x. En lugar de más negativo 35x escribamos menos 35x. Y luego finalmente tenemos más negativo 5 veces 2, que es negativo 10. En lugar de más negativo 10, escriba menos 10. El último paso es combinar términos similares. Observe cómo tenemos dos términos x aquí. Negativo 6x menos 35x es negativo 41x. Entonces el producto final es negativo 21x al cuadrado menos 41x. Menos 10. Veamos el segundo ejemplo. Nuevamente, para encontrar este producto, distribuimos cada término en el primer binomio en el segundo binomio. Entonces distribuimos 6 años. Tenemos dos productos. Cuando distribuimos 9 negativos tenemos dos productos más. Entonces tenemos 6 y 4 veces, que son 24 y al cuadrado. Y tenemos más 6 y veces negativo 9, eso es más negativo 54, y o menos 54 y. Ahora distribuimos los 9 negativos para tener más negativo 9 veces 4 y, eso es más negativo 36 y menos 36 y. Y luego finalmente tenemos más negativo 9 tiempo negativo 9, que es positivo 81, solo tenemos más 81. Y combinando términos similares, negativo 54 y menos 36 y sería negativo 90 y. Entonces tenemos 24 y al cuadrado. Menos 90 años. Más 81. Espero que encuentres esto útil.